Capítulo 27. Ahora, por favor escribe el encantamiento que te acabo de decir. Aizen dijo desde su asiento. Ahora bien, uno pensaría que después de un rato caluroso y pesado en los baños la excitación no sería un problema, al menos hasta el día siguiente. Pero no, las invenciones de Yourichi y Rajiko habían estado alternando entre besarse, tocarse el uno al otro mientras se reían tontamente y, en general, hacer mucho ruido de distracción. Eso no habría sido un problema, excepto que no importaba cómo volviera la cabeza, siempre estaban en el rabillo del ojo. Ichigo estaba empezando a odiar la lógica de los sueños. Arrojó su papel, que no era real, y aterrizó perfectamente en el escritorio de Aizen. El hombre lo leyó y asintió. Solo tomó 20 intentos, pero lo entendiste. Su voz era tranquila, sin el sarcasmo que debería haber estado allí. Las invenciones se desvanecieron y Aizen asintió con la cabeza. Ahora te sugiero que practiques los 7 encantamientos mientras practicas tu control. Si es posible, deberías hacerlo también en tu tiempo libre. Recuerda, aunque ninguno de ellos tiene poder. Casi cubren la cadencia y la longitud de los kidos promedio, finalizó Ichigo. Esta es una parte importante del entrenamiento y lo haremos durante meses, meses aquí. Lo has hecho muy bien durante la semana de tiempo subjetivo. La lógica de los sueños podía alterar tu percepción del tiempo y Aizen le había explicado que el Ogyokuro estaba haciendo más manifiesto, siempre y cuando no luchara contra eso, podrían quedarse aquí durante bastante tiempo, aunque Ichigo había puesto un límite de una semana en la mayoría. Quizás su sueño de pasar el tiempo fue lo que causó la excitación, la habitación se desvaneció y se encontró sentado frente al hombre más aterrador que jamás había enfrentado. Se sentía extrañamente relajado por esto, después de todo, no habían pasado toda la semana en la escuela, solo la mayor parte. Habían hablado de cosas normales, pequeñas cosas, cosas comunes. Fue francamente perturbador, hizo que pareciera que el hombre en realidad podría estar hambriento de conversación. No es que creyera ni por un segundo nada de lo que Aizen le dijera sobre sí mismo. Te hubiera ido bien en la academia. Memorizar esos cánticos toma un promedio de 3 semestres, tienes 2 en una semana. Aizen hizo una pausa por un momento. Haré que se levanten las distracciones externas. El ojo de Ichigo se movió, pero se negó a darle al hombre la satisfacción de hacerlo sentir incómodo con solo unas pocas palabras. Algo que había notado conociendo a Aizen, se le había permitido notar, era que el hombre mismo parecía no tener una reacción real a las invenciones. La forma en que se veían vestidos y actuaban, todo de acuerdo con la propia mente del hombre, parecía tan intrascendente como un lápiz. Aizen los usó para distraerlo porque funcionaba, porque era la herramienta que podía usarse sin alejarlo. Si los animales esponjosos hubieran sido más molestos, entonces eso fue lo que Aizen habría usado. En cuanto a lo que podría intrigar al hombre, que a Ichigo no le importaba ni quería conocer. ¿Bien?, preguntó el hombre. Nuestro tiempo acordado ha terminado. Y Aizen tenía razón, podía irse, pero había preguntas que quería saber. No podía confiar en la fuente, pero de todos modos podrían dar una idea. ¿Puedes decirme por qué los demonios no pueden sentir a Shinigami y viceversa? Eso casi sonó como una pregunta seria. Kurosaki Ichigo. Dicho niño no respondió. Se te muestra la historia que culminará con la respuesta. Sin embargo, daré contexto a esa respuesta. Es un rasgo de supervivencia y las facciones contra las que luchó la Sociedad de Almas nunca terminaron su guerra contra ella. A su alrededor, el sueño comenzó a resquebrajarse. Espero con ansias nuestra próxima lección. Kurosaki Ichigo. El sueño se hizo añicos y abrió los ojos a la tenue luz del amanecer que entraba por las ventanas. Su pecho subía y bajaba con el suave peso de Nel, su brazo derecho sostenía con fuerza por Tsubasa Yura y el izquierdo por Serafal Leviatán. Dioses, era increíble despertarse en una escena como esta. Saber que lo habían elegido para saber que querían estar cerca de él. Casi no se atrevía a moverse a pesar de que tenía que hacerlo. Tsubasa no se movió cuando le quitó el brazo de su agarre. Serafal se despertó instantáneamente pasando del sueño completo a la vigilia completa en el espacio de un latido del corazón. Ella le sonrió y le soltó el brazo. Con mucho cuidado, acostó a Nel donde había estado, el brazo de Tsubasa comenzó a moverse y se envolvió alrededor de Nel, tal vez pensando que era su brazo y la atrajo así. Los ojos del arrancar revolotearon por un segundo antes de que ella hiciera un sonido de satisfacción y se volviera a dormir. Tanto él como el Mahou se movieron rápida y silenciosamente, mientras él se ponía una camisa para combinar con sus pantalones de dormir y Serafal simplemente pasó del pijama a la chica mágica en un destello tenue.
Ninguno de los dos habló hasta que salieron de la habitación y se dirigieron al patio central. Entonces, ¿cómo estuvo ella? Increíble. Respondió encontrando un lugar para comenzar a estirarse. ¿Mejor que yo? Tienes alrededor de 600 años con la chica Levitan, esa no es una comparación justa. Entonces, no tan bueno entonces. El Mao se pavoneó antes de caminar detrás de él y ayudarlo a estirarse por completo, ya sea presionando su espalda o su pierna, ella claramente sabía lo que estaba haciendo tanto como él. ¿Ella arrojó algo nuevo? Podrías preguntarle a ella. Respondió. Entonces, eso es un sí. Ichigo suspiró, no es una competencia, estoy más que agradecido por lo que sea que obtengo. Rodó sobre su vientre mientras Serafal le levantaba las piernas. No es una competencia, es una investigación. Entonces ustedes dos podrían comparar notas. Serafal se rió. Realmente estás apuntando a un trío. Le tomó un momento procesar eso. ¿Qué? Diciéndonos que nos demos unos a otros los detalles ordenados y los asesoremos. Ella hizo un sonido con su lengua travieso, travieso. Estaba agradecido de haber reconocido su tono burlón a estas alturas. Te lo diré más tarde, dijo, necesito concentrarme en lo que está por venir. Eso sería prudente, estuvo de acuerdo el Mao, pero no tan divertido. Creo que este es el punto en el que doy un consejo maternal, pero creo que has vivido la mayor parte. Ambos vieron cómo Zebra City aparecía gradualmente a la vista. Llevaba pantalones deportivos rojos y blancos y una camiseta blanca ajustada con la camiseta atada a la cintura. Está bien mamá, sonrió Serafal, estabas ahí cuando lo necesitaba. La mujer se acercó a ellos y negó con la cabeza. A veces no me siento así. Envolvió a su hija en un abrazo por detrás. De manera reveladora, Serafal no se congeló cuando lo hizo, hablando mucho de la confianza que el Mao depositaba en su madre. Mamá, reprendió suavemente, nací en tiempos difíciles, todos hicimos lo que teníamos que hacer. Con el tono de una mujer que tuvo esta conversación muchas veces antes de que Zebra respondiera. Tener a su hijo escapando a la guerra no dice mucho sobre lo buenos que fueron los padres. Todos ustedes estaban medio muertos en ese momento, su tono aún era suave, tenían que enfrentarse a Miguel, el arcángel, la carta de triunfo del cielo, completamente desatado. Dejó que las palabras se hundieran. Ustedes tres sobrevivieron a eso y pudieron volver a casa y darme una hermanita. En lo que a mí respecta, ese es el padre del milenio. ¿Quién es Michael? Preguntó Ichigo. No estoy tan actualizado en cifras bíblicas. San Miguel Arcángel, príncipe del cielo y, según la leyenda, el que echó a Lucifer del cielo cuando se rebeló. ¿Por leyenda? Bueno, al Lucifer original y a sus lugartenientes no les gustó esa historia. Según ellos, el primer Mao fue el primer y más grande demonio. Él creó la raza del demonio de la misma manera que el Altísimo creó a los humanos y los ángeles. Entonces, ¿cuál es la verdad? Zebra le lanzó a su hija una mirada de advertencia, pero Serafal se limitó a sonreír. Podía sentir su poder aumentando y encerrándolos en una burbuja para evitar espionaje. Mientras lo hacía, él se volvió boca abajo y se puso en posición de flexión. Serafal se sentó de espaldas y se puso a trabajar. Los ojos de su madre parecían un poco húmedos al verlos trabajar juntos también. Bueno, no lo supe hasta que, heredé las cosas del viejo Leviatán, y cuando digo heredado, quiero decir que le arranqué el corazón y nadie tuvo ganas de detenerme de tomarlo. De todos modos, en lo que a mí respecta. Puedo decir, Lucifer era un ángel al principio. Era grande en poder, sabiduría y belleza y de hecho trató de derrocar a su dios, liderando hasta el 70% del cielo en el intento. Además, el gran hombre de arriba no intervino de cualquier forma directa o abierta. Ichigo superó las flexiones sintiendo que esto era un poco fácil. Serafal debió haber leído eso en su porte porque ella se movió y su madre también tomó asiento. Ahora bien, esto era más así, sus brazos comenzaron a arder una vez más por el esfuerzo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que Lucifer, y los que llegarían a ser conocidos como Leviatán, Belcebú y Asmodio, fueron los únicos serafines que defendieron la rebelión. De hecho, la mayoría de los ángeles más poderosos, incluido el actual líder del caído Azazel, luchó con Miguel en defensa de su dios. Se detuvo por un momento. Ahora, como descubrí, al viejo Leviatán le gustaba tomar notas. El hombre tenía todas las batallas en las que había estado en el archivo, con todas las tácticas y resultados, escritas de la manera menos sesgada que podía. Ese hombre realmente estaba un partido para nuestro Falbium. Sabía lo que ella quería que le pidiera y no tuvo ningún problema en dárselo. ¿Y qué fue eso?
No existía una mujer superdemonio o al menos aquellos con el potencial nunca lo habían despertado. Su voz adquirió un tono sombrío y satisfecho. Hasta yo. Dios mío, cuando Levitan hizo esa voz cruel, la parte más oscura de él respondió con entusiasmo. Me tomó un tiempo encontrar el registro de la guerra en el cielo, pero después de una lectura extensa, descubrí que Michael, de hecho, derrotó a Lucifer, y al Leviatán, Asmodeus y Beelzebub, al mismo tiempo. Serafal asintió. El príncipe del cielo puede ser realmente aterrador, aunque debo señalar, y créanme, el viejo Leviatán seguramente hizo un punto de esto en sus notas, ninguno de ellos estaba en la cima de su fuerza como lo estaban en la guerra de los tres poderes. No creo que Michael pudiera haberlos vencido a todos a la vez en esa guerra. Ambas mujeres se pusieron de pie cuando terminó y se dio la vuelta, Serafal se puso de pie mientras comenzaba a hacer abdominales. Fue entonces cuando, ella negó con la cabeza, su dios hizo una de esas cosas raras, una vez que fueron golpeados, intervino e impidió que Michael los acabara. Les dijo que los desterraría a los páramos del inframundo y les ofreció a Lucifer. Una elección. El líder de la rebelión podría dejar el cielo con su poder o su sabiduría. Naturalmente, eligió el poder. Curiosamente, cuando fue despojado de su sabiduría, la mayor parte de su belleza también fue tomada. Realmente no entiendo cómo la gran G opera, corrigió, y luego continuó suavemente, así que él y sus parientes rebeldes fueron desterrados al nivel del inframundo que nadie poseía ni quería. Entonces los demonios son realmente ángeles caídos. Estoy llegando a eso, Ichikun. Oh, entonces ¿qué pasa con la sabiduría de Lucifer? Hubo un destello de diversión que recorrió todo su ser, la fuente no era él mismo, sino otros. Bueno, el viejo Leviatán pensó que se le había dado a un ángel que llegaría a llamarse Gabriel, quien ya era un serafín en ese momento. Antes de su caída, Lucifer Morningstar era considerado la cosa más hermosa de la creación, sin embargo ese título fue pasado a Gabriel, quien, según todos los informes, supera con creces a su precursor. El viejo Leviatán lo pensó porque su gracia se fusionó con la parte de la gracia de Lucifer que dejó atrás. Oh, al menos la maldita cosa no está esperando para mordernos el trasero. Bastante. Ella estuvo de acuerdo. Necesitas ponerte de pie y estirarte de nuevo, querida. Zebra interpretó. Un tramo al principio no es suficiente. Con un encogimiento de hombros se puso de pie y la mujer se puso espalda con él entrelazando sus brazos alrededor de los suyos e inclinándose hacia adelante para estirar la espalda durante unos segundos y luego él haría lo mismo con ella. Gracias, mamá. Dijo el Mau. De todos modos, los cuatro serafines estaban decididos a dejar atrás cualquier rastro de sus orígenes. Descubrieron que el inframundo tenía un efecto natural en el cuerpo con el tiempo. Bueno, los otros tres lo hicieron. El primer Mau se obsesionó con volverse más fuerte y bastante centrado en eso. ¿Por qué crees que dejó atrás su sabiduría? ¿No pudo haber hecho crecer su poder en el tiempo? Si tuviera que adivinar, y fíjate que todavía considero su cadáver vaporizado como un enemigo, no podría soportar la idea de no estar a cargo, de no ser el más grande. Ninguno de sus tenientes fue hecho para tomar esa decisión, ¿ves? ¿Por qué entonces no lo estaban? Formas misteriosas. Serfal dijo con una risita. Una vez más, una extraña oleada de emoción lo atravesó, esta vez la satisfacción mezclada con la lástima. Pero Beelzebub y los demás armaron un ritual importante, uno que solo funcionó porque el primer Mao era tan poderoso. Por lo que pude ver, el hechizo afectó a todos los miembros que habían venido con ellos, haciéndolo como si hubieran vivido en el inframundo y, lo que es más importante, los efectos mutantes del lugar, durante millones y millones de años. Entonces, ¿evolución en avance rápido? En cierto modo, la magia nunca fue cosa del Leviatán, pero Beelzebub jura que puso muchos hechizos secundarios y a prueba de fallas junto con su comprensión casi divina de la biología de los ángeles, que incluso Akuja no comprende completamente, para asegurarse de que el efecto fuera beneficioso. Hubo otra llamarada de satisfacción que no era la suya ante las palabras y algo más, una pizca de perspicacia. Así que los demonios siguen siendo creaciones del dios bíblico, todavía estamos conectados con él. Las mujeres diablo intercambiaron una mirada incómoda. Eso podría discutirse. No, pensó, sé que esa era la verdad, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué se siente tan seguro? Como cuando sabía el momento adecuado para usar mi Shikai. Y, como estaba diciendo, continuó Levitan, el resultado fue bastante bueno, el diablo moderno que ves hoy. Acarició sus propias tetas por un momento. Yo diría que resultó bastante bien. Yo estaría de acuerdo.
Zebra copió a su hija, lo que obligó a Ichigo a alejarse o arriesgarse a una reacción que no deseaba en ese momento. Y ahora sabes más sobre la historia del diablo que todos, excepto algunos de los antiguos jefes de casa y el actual Mao, no lo difundas o, su voz adquirió un fuerte acento ruso, te romperé. Entendido, Levitan. Oh, me encanta cuando me llama así de mamá. Sé que lo haces, cariño, y me alegro de que hayas encontrado a alguien que sea lo suficientemente valiente para hacerlo. Con una sonrisa, Ichigo comenzó a rotar sus brazos. Entonces, con esa pequeña charla divertida fuera del camino, ¿qué estás aquí para, mamá? Bueno, mi esposa me había dado órdenes de igualar el campo de juego, ya que mi hermano tiene acceso a los registros del juego de clasificación de Ryasan y, por lo tanto, una buena parte de las capacidades de tu novio. Algunos de ellos, pensó Ichigo. Bueno, ni mucho menos yo para detenerte. Serafal hizo un gesto y un banco del parque se manifestó y tanto ella como su madre tomaron asiento. Ichigo se volvió hacia ellos permitiendo que su cuerpo se quedara quieto y se recuperara por un momento. Mi apellido es Amaimon, que puede traducirse vagamente a Reyes de la Tierra. Ella se encogió de hombros. No es que quedemos muchos de nosotros, la guerra de los tres fue más dura para los que estaban fuera de las 72 grandes casas. Nuestro poder radica en la manipulación de la Tierra y la fuerza de la gravedad sobre ella, por ejemplo. Vio cómo su piel se volvía cristalina, como la de un diamante liso. Todos podemos dibujar un aspecto de la Tierra en nosotros mismos y, a medida que nuestra habilidad en esa habilidad crezca, eventualmente alcanzarás mi nivel. Haciendo que tu cuerpo tenga una dureza similar a un diamante sin puntos débiles. Su piel normal regresó. Nuestro poder de imaginación funciona fácilmente y requiere mucho menos poder cuando se utilizan hechizos de tierra o efectos relacionados con la tierra. Chasqueó los dedos y varios guijarros empezaron a girar alrededor de su mano. Todos podemos controlar la tierra que nos rodea, lo que es aún menos exigente para nuestros poderes. Mi hermano ha alcanzado el nivel de acero en la transmutación de su cuerpo, lo cual es bastante aceptable ya que su verdadero talento se encuentra en otra parte. Serafal asintió. Lo llamaron el agujero negro cuando mamá y él fueron a la escuela, y no estaban hablando de su estómago. Oh, odiaba ese apodo. Serva dijo con cariño. Pero sí, su habilidad es la manipulación de la gravedad unida con su dominio increíblemente dócil. Su boca se torció mientras se cansaba de superar un destello de irritación, puño de piedra. Su rostro decía mucho de lo que pensaba del nombre. Su estrategia principal es el uso de la gravedad para ralentizar y obstaculizar a sus oponentes hasta que se vean obligados a un combate cuerpo a cuerpo, después de lo cual los aplasta hasta convertirlos en pulpa. Bueno saber. Por último, suspiró, no lo he visto pelear en un tiempo, pero sé que ha estado entrenando, así que espera algunos trucos que ni siquiera nosotros conocemos. Esa lección en particular se ha grabado en mi cuerpo muchas veces. Bien, entonces el campo de juego es tan parejo como se puede esperar. Su expresión cambió de seria a juguetona. Ahora eso está fuera del camino y no hay una conversación seria que deba tener. Ella se puso de pie y se acercó a él. Hay algo que he querido decirle, señor. Oh no, no más amenazas, ya tenía más que suficiente en su plato. Quería decir, se movió rápido y él no estaba realmente preparado. Sus brazos lo rodearon, apretando al chico contra su pecho. Estoy tan feliz de que mi niña haya encontrado a alguien como tú. MMMMM. Trató de responder. Es inútil, dijo Serafal, ella se ha estado conteniendo todo este tiempo. Eres alto, guapo, considerado, mucho mejor que ese otro aburrido, miró a su hija, a quien te dije que era un problema. Aprendí, ¿no? Ella respondió, su voz un poco nerviosa. MMMM. Ella dejó de aplastarlo dándole una bendita oportunidad de respirar. Estaba tan emocionado que apenas podía hablar. Entonces tuve que ser muy serio y no pude hacer lo que quería. Finalmente tengo un tiempo de calidad para conocer a mi futuro yerno. Ella lo abrazó de nuevo. Glark. Ella se dio la vuelta para levantarlo como si fuera una muñeca de trapo. Oh, esto es tan romántico. El chico del que se enamoran las hermanas y en lugar de una trágica lucha a muerte lo comparten. Va a ser genial en mi próxima ficción erótica. MMMM. Oh. Oh. Serafal se levantó de un salto. No tomes esto como una invitación en el mundo real, pero, ¿y si la mamá también se une? Oh, triple insistencia para darle vida, a los fanáticos les encantará. MMM. Oh, cierto, mi mamá escribe ficción erótica en su tiempo libre. No con tu programa, pero tengo mis propios seguidores.
Una vez que lo consigo en el programa, te doy la licencia para escribir ficción erótica semicanónica en mi universo de chicas milagrosas. Las mujeres olisquearon las lágrimas que brotaban de sus ojos. Eso me haría tan feliz. MMMM. Oye mamá, si mi novio pasa más tiempo en tus tetas me voy a enfadar. Zebra parpadeó. Oh, vaya. Una vez más, respiró hondo. No te preocupes, cariño, dijo Serafal, hay peores formas de morir. Su respuesta fue otro gran jadeo. Oh, estoy tan emocionada, lo sentó en la rama y se apretó a su lado, quiero escucharlo todo, cómo se conocieron, los detalles de su primera cita, todo. Bueno, se obligó a decir, la primera vez que la conocí casi me mata. No, solo criostasis hasta que Sotán me dijo qué hacer contigo. Agua, eso es adorable. Y para nuestra primera cita me llevó a un helado. Su respiración volvió a la normalidad. Ichigo negó con la cabeza. Creo que fui la única persona que no se dio cuenta de que era una cita. Bueno, has mejorado mucho en darte cuenta, aunque todavía tienes algunos puntos ciegos importantes. ¿Más? Su voz se quebró un poco. Solo uno, mejor estar atento. Quizás, si tenía suerte, sería uno al que pudiera decir que no. Ahora, no te concentres en ese joven, soy lo que ellos llaman una madre sedienta y quiero escuchar todo sobre el romance de mi hija. Para que pueda usarlo para sus libros. Añadió Serafal con una risita. ¿Por qué? Porque es joven y fresco, y me estoy divirtiendo demasiado viendo todos los tonos de rojo que puede cambiar tu cara. Ichigo miró entre los dos, realmente se podía ver el parecido familiar entre ellos hasta las expresiones malvadas. Oh, me rindo, ¿qué estás planeando? Nada importante querida, solo habla. Con un sentimiento de inquietud creciendo en él, lo hizo. XXX. Buenos días. La voz de Lord Corvus era lo suficientemente fuerte como para que si no estaba ya despierto le resultara doloroso. Por la mirada de dolor que Sona y Sagi estaban haciendo, ninguno parecía haber tenido una buena noche de sueño. Tsubaki como al lado de su rey armada con una taza llena de alguna bebida con cafeína como un ángel de misericordia para la chica de aspecto exhausto. Sin embargo, Momo y Ruruka se veían bien, de acuerdo con el estado de ánimo de su amigo y rey, tenían expresiones serias. Tomoe, al menos, no se cambió, parecía animada y alegre esta mañana y por la forma en que le guiñó un ojo a una doncella ruborizada que huyó de la habitación, podría haber tenido una noche similar a la de él y Tsubasa. Hablando de eso, la torre había llegado con él en su cadera y una mirada de consternación que decía ¿por qué no me despertaste? Escrito en su rostro. Sona, incluso en su estado de cansancio, se había concentrado en la escena y aunque todavía no había llegado a ninguna conclusión, Ichigo podía ver las ruedas girando en su cabeza. Concedido, lentamente, pero girando de todos modos. La torre se acercó a él con un ligero tirón en su paso. Ante su repentina expresión de preocupación, ella puso los ojos en blanco y se sentó junto a él con un notable nerviosismo. Si me preguntas si estoy bien, te daré una bofetada. Ella le dijo antes de que pudiera abrir la boca. Estoy muy bien. Nel bostezó. Buenos días, Ichigo. Ella se estiró. Tsubasa despertó a Nel con un beso medio dormido. La torre se sonrojó. Lo siento por eso. Miró en dirección a Sona, pero ella parecía haber pasado por alto el comentario mientras tomaba todo lo que Tsubaki le había dado. La propia reina se había dado cuenta y les lanzó a ambos una mirada divertida. Bueno, también tuvimos una excelente noche. Corvus dijo, poniendo sus brazos detrás de su cabeza y dándole a Lady Seras una mirada amorosa. Eso lo hicimos querida, los miró a todos. Para sacar esto de la forma en que Corvus quiere tener el pequeño, Spar, no sonó por un momento como si pensara que la palabra era correcta. En un espacio de clasificación. Levitan agregó y Akuja estaba más que feliz de proporcionar uno, creo que traerá todo su laboratorio para estudiar Teichi-chan. Seras asintió. Absolutamente, simplemente no quería que esto fuera una sorpresa. Significa, por supuesto, que podemos hacer todo lo posible. Sona hizo una mueca ante las palabras de su padre. Voy a estar bien. Sona Ichigo envió por comunicación. Mi padre es muy poderoso y todos somos jóvenes. Ha tenido miles de años para perfeccionar sus habilidades y no hay muchos que puedan derrotarlo en combate abierto. Quizás unas 100 personas en todo el inframundo. Entonces, él está planeando lastimarte, planea hacer un punto, incluso en un juego de clasificación todavía puedes salir lastimado. Sona, no planeo perder, he vencido a gente así antes y lo volveré a hacer, conociendo mi vida. Ella bajó los ojos. Pero no deberías tener que hacerlo, papá debería respetar mi decisión.
No se le debe permitir que lastime a la gente solo porque no le agradan. Lo odio, odio este sentimiento, la idea de que te lastimen es como ácido en mi sangre. Le dije a Rías que ella era más fuerte que Riser y tenía razón. Y, aunque ahora mismo en habilidad y experiencia no tienes el mismo poder que tu padre, tienes la misma habilidad que Rías. ¿Qué quieres decir? Lo tocaste anoche, el pozo de poder en tu núcleo, tienes el mismo potencial que tu hermana y tu mejor amiga. Creo con todo mi corazón que puedes despertar como un super diablo. Sona escupió su bebida, tosiendo, sus ojos clavados en los de Eli, con esa mirada en su rostro, cualquiera con un poco de sentido común podría decir que se estaban comunicando. Para su crédito ella no preguntó si hablaba en serio, no negó su evaluación, después de todo ella sabía la historia de cómo Rías había despertado. Era gratificante saber que confiaba en él lo suficiente como para aceptar su palabra al respecto. ¿Cómo se supone que voy a despertarlo entonces? Rías lo hizo cuando se vio sometida a un estrés intenso y logró dejarlo de lado, para afirmarse como su propia persona. Supongo que el desencadenante es diferente, la parte de estrés no tanto, sino el vínculo. Tu poder, que puedes usar, no alcanza a toda la fuerza en tu núcleo. Rías tenía que creer en sí misma, confiar en que tenía el poder. Sin embargo, te conoces mejor que nadie y creo plenamente que puedes alcanzarlo por ti mismo. ¿Y entonces qué? Ella preguntó. Entonces haz lo que quieras. En el poder, estarías en un campo de juego mejor que tu padre, y él parecía respetar el poder. Lo haces parecer tan fácil. Ella hizo un sonido retumbante en su garganta y solo entonces pareció notar que todos en la mesa los estaban mirando a los dos. Por supuesto, su nobleza podía escuchar todo, la comunicación era una línea abierta para la nobleza. Sí, quiero decir que eres Kaichou, dijo Tsubasa como si ese hecho fuera un hecho fundamental del universo, él tiene razón. Al menos tiene razón en eso. Dijo Saji, incluso su voz mental sonaba cansada. Por mi parte, siempre supe que eras fuerte, no necesitaba un buen sentido para decirme eso. Y ofreceré mi ayuda para lo que necesites. Tsubaki puso su mano sobre la de Sona y sonrió. Dices que te conozco mejor de lo que te conoces a ti mismo, esta vez haré un buen uso de eso. Es muy simple, todos se volvieron para mirar a Nel que hablaba en la comunicación, Ichigo no se había dado cuenta de que ella estaba al tanto de eso. No es necesario que lo pienses mucho en ello. Su voz era la de la niña que se parecía, aunque Ichigo podía escuchar solo un indicio de una voz mayor hablando. También pudo sentir un pequeño gasto de energía espiritual por parte del arrancar. Ichigo ganó su poder debido a su deseo de proteger, Rías ganó el de ella debido a su deseo de mejorarse a sí misma. Nel se convirtió en lo que es porque Nel quería más, a Nel se le dio el aspecto de la muerte llamado lujuria que lleva a los seres vivos al exceso. Al abrazar ese aspecto y canalizarlo, dirigirlo, Nel se hizo fuerte. Sona necesita encontrar esa chispa que la impulsa y Nel cree que, al abrazarla por completo, Sona hará la conexión. Hubo silencio entre la comunicación. Wow. Momo dijo en voz alta después de un momento. ¿Qué demonios fue eso? Tsubasa dijo mirando a la chica en su regazo. Nel cree que eso se aplica a todos ustedes. La niña respondió antes de comenzar a llenarse la cara de comida. Saji después de un momento dijo por qué es la lujuria y el aspecto de la muerte y por qué se le dio a un niño. Bueno, dijo Seras en voz alta interpretando la comunicación mental, todos parecían haber tenido una buena conversión, ¿les gustaría compartir? Asuntos de nobleza, dijo Ichigo suavemente, lo siento. No, no, no hay problema. Ella sonrió. Aunque se siente un poco grosero hacerlo en la mesa con invitados, ¿no crees? Sí, señora. Todos dijeron. Señora, se rió entre dientes, ahora estoy empezando a sentirme vieja. No por lo que vi anoche. Corvos se rió entre dientes. Padre. El rostro de Sona se sonrojó. Para. La risa atronadora del hombre resonó en la habitación. Correcto, correcto, demasiada información. Fue por esta época que llegó Zebra, la mamá de Serafal había cambiado su atuendo por un smoking más formal, supongo que Serafal no había obtenido su extraño estilo de vestir de la nada, tuvo cuidado de darle una cálida sonrisa. El Mao Ajuka Beelzebub ha llegado y, mientras nos preparamos para su personal, parece que el Mao Sirseps Lucifer y el Mao Falbium Asmodeus están en su compañía. Oh querido. Serafal se puso de pie y se tomó un momento para estirarse. Supongo que todos quieren ver lo que puede hacer el comodín del infierno. Se detuvo por un momento. Wildcard-Offel, me gusta, es un gran título. Ella miró a Ichigo. ¿Ese es ahora tu título? Por cierto, eso digo yo, el Mao Levitan.
Después de un momento de tratar de averiguar cuál era la broma y darse por vencido, Ichigo levantó su copa y dijo: «Salud. Comodín del infierno». Serafal murmuró: «Sí, y el nombre Wildcard sería un gran nombre de villano para su personaje en mi programa». Con esas palabras ominosas, salió de la habitación y se fue para encontrarse con sus compatriotas. Bueno, si ese es el caso, entonces tengo algunas escenas para reescribir. Saras se puso de pie y Zebra se acercó para darle un beso rápido en los labios. Y yo me ocuparé de los asientos y otros arreglos, cariño. La madre de Sona dejó escapar un gemido de apreciación que no tenía nada que ver con la excitación. Eres un sébil de la piedad, Zebra. Alguien tiene que serlo, después de todo te casaste con mi hermano idiota. Yo, Corvus dijo dramáticamente, no discrepes con lo que has dicho, hermana. Sabía que te entrené bien. Ella respondió con el tono de hermanos que realmente se amaban. Serás pareció captar el estado de ánimo, entonces, ¿alguna oportunidad para ese trío que quería? No. Ambos dijeron sin reprimir un escalofrío. Ese es tu regalo de cumpleaños y ese día solo. Krobos dijo. Padre. Sona golpeó su cabeza contra la mesa con un gemido de pura humillación. Oh, lo siento. Demasiada información, hermano. Zebra se estremeció. Pero él tiene razón, cariño, lo aguantamos para tu cumpleaños y eso es todo. Sona empezó a llorar en la mesa. Oh bien. Maldita suerte, no puedo culpar al diablo por atar. El llanto se convirtió en sollozos. Bueno, creo que deberíamos irnos antes de que nuestra niña nos arranque el agua de la sangre. Krobos se puso de pie y rápidamente condujo a su esposa fuera de la habitación antes de que pudiera decir algo más. Zebra les dio a todos una mirada de disculpa. Tsubaki se movió para abrazar a su rey, empujando a la chica hacia su pecho para dejar salir todo su estrés. El resto de la nobleza hizo todo lo posible para ofrecer apoyo y darle privacidad a su rey al mismo tiempo. Entonces, ¿quién aquí realmente quiere que la lejía cerebral sea una cosa? Preguntó Ruruka. Ichigo fue el primero en levantar la mano, después de todo, había visto cosas peores. La primera vez de sus padres todavía estaba grabada en su memoria, sin importar cuánto intentara olvidarlo. No sé si suena un poco, todas las personas allí callaron a Tomoe antes de que pudiera terminar esa frase. Yo, quiero volver a la cama. Sagi dijo que su expresión estaba atormentada. Bueno, podría ser peor, dijo Tsubasa, ¿y si actuaran como amantes en lugar de hermanos? Ichigo se estremeció, muy contento de tener hermanos normales y ninguno de ellos parecía lo suficientemente animado como para querer más. XXX. Pueblo Karakura, tierra. Yusu cuando hablaba de vestirse para la escuela por la mañana y posar en el espejo tratando de verse más linda con su atuendo. Casi se dobló con un violento estornudo. ¿En serio, Yusu, para quién estás posando? Karin murmuró desde su cama, parecía medio dormida y medio vestida. ¿Puedes al menos esperar hasta que regrese? Tu postura es un poco molesta. La cara de la niña se sonrojó cuando le arrojó un zapato a su gemela, haciendo que la niña gruñera de dolor. Hubo un destello de dolor distante en su propia frente, pero ambos estaban más que acostumbrados a filtrar las otras sensaciones. No es así. Seguro que no. Karin respondió mirándola, frotándose la frente antes de darse la vuelta para vestirse, murmurando en voz baja. Brocón. XXX. El escalofrío de la muerte le recorrió la espalda, aunque no sabía por qué. Solo había pasado media hora después de que terminaron de desayunar y Sona había recuperado su ingenio. Todos estaban parados en el salón principal con todos los invitados que habían venido a ver la pelea. Kurosaki. Se volvió para ver a Ajuka caminando hacia él y pensó que de ahí venía el escalofrío. Mentalmente hojeó los nombres y títulos que se suponía que debía usar para ser educado. Mao-sama asintió. La palabra sama no estaba normalmente en su naturaleza para usar, pero Sona se lo había pedido y eso fue todo. Oh, no me vengas con eso, agitó una mano, venía a darte las gracias. Ichigo, parpadeó. ¿Qué? Después de que superé mi pequeña crisis, pude revisar los datos de tu pelea y lo que tenía de tu energía antes de que rompiera el dispositivo de escaneo. Eso también me dio una excusa para ir a visitar a un compañero académico de las artes científicas. En general, hice 2 avances en la tecnología Evil Piece, 3 en equipo a Subsix y pude abrir un campo de estudio completamente nuevo en Shinigami. Todo gracias a ti. El hombre parecía realmente feliz. Bueno, de nada. Respondió, lanzando una mirada confusa a Serafal, quien solo se encogió de hombros. Ha pasado demasiado tiempo desde que me recordaron que la ciencia puede ser maravillosa y no lo sé todo.
Se volvió hacia una gran división esférica llevada por dos hombres en batas de laboratorio. Esta vez tengo el equipo adecuado para la recopilación de datos y una garantía de devolución de dinero durante los primeros 90 días. Sacudió la cabeza. Y ese hombre finge vender caramelos en su tiempo libre. La oreja de Ichigo se crispó ante esas palabras. ¿Vender caramelos? De todas las cosas, sí, aunque no podría decirte dónde y ni siquiera si pudiera. Todas las personas que conocen llegan a su sótano, que es una dimensión alternativa. El Mao se rió entre dientes. Ichigo mantuvo su rostro muy sencillo y despreocupado, pero algunas cosas tenían mucho más sentido ahora. Bueno, es casi la hora de tu partido y creo que esa chica tuya quiere hablar. Con una generosa palmada en el hombro, el hombre se alejó y después de un momento llegó Sona, lo tomó de la mano y lo alejó de los demás. El ruido de la multitud se desvaneció en el fondo cuando encontró un espacio donde tenían privacidad. Ichigo. Sona se volvió hacia él y apoyó la cabeza en su pecho suavemente, tomando la otra mano de Ichigo. Lamento mucho que esto haya sucedido, nunca imaginé que esta sería su respuesta. Abrió la boca para decir algo, algunas palabras sobre cómo no había sido gran cosa. La cerró y simplemente la rodeó con sus brazos. Hubo un leve temblor en su cuerpo. Esto fue tan estúpido, debería haberles dicho que tenemos escuela. ¿No te refieres a eso? Él suspiró. No voy a mentirte y decirte que esta no ha sido una experiencia difícil. Pero ellos son tus padres y te aman, no dejes que eso se escape. Lo sé, tienes razón. Sona pronunció las palabras en su camisa para que salieran amortiguadas. Sona, quiero preguntarte algo. Varias personas me han hecho consciente de cuestiones legítimas que me hacen un mal partido para ti. Sus ojos se dispararon hacia los ojos repentinamente hirviendo de ira. Déjame terminar, por favor. Preguntó, sin retroceder ante su mirada. La rabia ardió un poco y ella asintió con la cabeza, su posesivo agarre sobre él se hizo más que un poco apretado. De hecho, si hubiera sido mortal, se habría roto un hueso. ¿Tienes planes? ¿Quieres cambiar este mundo? Vas a ser el líder de una casa noble. Vas a estar envuelto en luchas en las que no podré ayudar. Seré un punto de ataque para tu reputación, no tengo formación, habilidad o aptitud para la política real. Y, sobre todo, sé que lo sabes. Eres demasiado inteligente para no ser consciente de esto antes de decidir dar el primer paso. Así que ¿sabes, por qué pensaste que valía la pena? La ira en sus ojos ha ardido y se ha mezclado con otras emociones. Porque eres con quien quería estar. Tienes todas las calificaciones que me importan y no me importa lo que otros digan que es mejor para mí, porque sé que lo eres. Su dedo se clavó en su pecho. Tú, no una opción políticamente conveniente, ni siquiera una que tenga ventajas. Voy a dejar mi huella en este mundo, voy a cambiar la forma en que piensa la próxima generación. Te quiero, tú me quieres, eso es suficiente, no solo es suficiente, es correcto. Voy a hacer la diferencia y estoy empezando por mí mismo, Ichigo Kurosaki. Ella le bajó la cabeza. Te elegí porque pensé que había una posibilidad de que algo pudiera crecer y tenía razón. Las siguientes palabras fueron una declaración para él y el universo, un desafío para cualquiera que intente detenerla. Te quiero. Los intentos de palabras perdieron todo significado cuando ella lo atrajo hacia un beso. Había una fuerza y una pasión desesperadas en el acto que lo abrumaban. Toda práctica, todas las técnicas se desvanecieron. Se convirtió en algo mucho más primario, sus labios fusionándose, sus cuerpos tocándose. En ese momento eran las únicas cosas reales en todo el universo. Mientras se alejaban, él miró su rostro enrojecido, la respiración pesada por el esfuerzo. Sus ojos morados brillaban con un poder desenfrenado. Mirándolos, sintiendo que su alma caía en esas infinitas profundidades, pronunció las palabras para sellar su destino. Yo también te amo. XXX. Lord Corvo se sentía bastante confundido. Su esposa, hermana e hija mayor habían estado compartiendo un hechizo juntas. Al ver algo con magia, adivinó por la vieja bruma en sus ojos. Habían estado sonriendo en un momento, habían contenido el aliento al siguiente y todos habían comenzado a llorar. Ahora tenía la edad suficiente para reconocer las lágrimas de alegría en sus rostros, pero deseaba saber de qué se trataba. Aún así, no podía permitirse distraerse, tenía una pelea que ganar. XXX. Simplemente se abrazaron así por los momentos que tuvieron. La respiración de Sona se había vuelto más fácil y su agarre tenía menos grietas en la columna. Después de vencer a tu viejo, te llevaré a una cita. Él dijo. ¿Alguna objeción? Ella sacudió su cabeza.
Bien. Kaichou. Sona se sobresaltó, su cabeza giró, solo para temblar de alivio cuando vio a su reina. La niña sonreía con una reserva descarada que nunca antes había visto en ella. Siento interrumpir, pero es hora. La chica apoyó la cabeza contra él una vez más. Ganar. Ella susurró y se soltó, tomándose un momento para alisar su rostro con el de la chica que había llegado a amar. Parecía preparada, decidida y lista. Es hora de que les haga una idea a mis padres, así que gane. La voz era el sonido de una orden. Sí, Kaichou. Respondió. Juntos, de la mano, salieron para encontrarse con su padre, incluso podría haber sido intimidante también ya que el resto de la nobleza cayó detrás de ellos, pero no habían contado con Serafal. Justo antes de que Lord Corvus pudiera reaccionar al verlos así, el Mao saltó sobre ellos y los abrazó. Estoy tan orgulloso de ti, Sotan, así se hace. MMMMM. Ambos respondieron, pero antes de que el pánico se apoderara de la falta de aliento, ella los soltó. Sona tosió y su máscara se deslizó mientras sus mejillas se sonrojaban. Todos los estaban mirando ahora, y no ayudó cuando el Mao le dio a su hermana un beso en la frente y luego susurró algo en su oído tan bajo que incluso el encabezado mejorado del ex Shinigami no pudo entenderlo. Fuera lo que fuese, su rostro se tornó de un carmesí rosa. Pero el estallido de palabras que esperaba nunca llegó. Gracias. Fue todo lo que dijo Sona. Bueno, por mucho que deteste interrumpir, dijo Corvus con perfecta falta de sinceridad, tenemos un partido. Su sonrisa fue nada menos que eufórica. Y que el padrino, hizo una pausa, chico, gane. Soltando la mano de Sona, caminó hacia el hombre, parado a su lado era un rostro familiar. Grayfia-san. Ichigo dijo asintiendo. Ichigo-sama. ¿Cómo están Rias y el grupo? Se fueron anoche antes de que nos enteramos del partido, pero están bien de salud y de buen humor. Gracias, ¿puedo asumir que estás tomando tu rol anterior para este partido? Puedes. Con esas simples palabras aparecieron círculos mágicos debajo de ellos. Si por favor se concentrara en permitir que mi poder lo afecte, se lo agradecería. Bien, Ajuka había dicho que una de sus piezas de mutación lo hacía muy resistente a la magia. Hizo todo lo posible por concentrarse y debe haber funcionado porque los círculos aparecieron debajo de todos los presentes y se fueron. XXX. Sona encontró los títulos de nobleza de ella, su hermana y sus madres apareciendo en la misma área del espacio. Había muchos asientos, la habitación tenía un estilo de palco con barra libre, bocadillos y otras trivialidades que se desvanecían en el fondo. Ella notó que la reina de su hermana se movía para pararse junto a su hermana y sintió una sensación pasajera de envidia ante las asombrosas curvas de esa mujer. Sin embargo, el sentimiento se desvaneció rápidamente, ya que era impropio. Además, se basó en un personaje de anime real. Ella le dio a la reina un educado asentimiento y recibió uno a cambio. Belly-chan. Su hermana abrazó a su reina con fuerza. Me alegro de que todos hayan podido hacerlo. El resto de su nobleza también se veía sorprendentemente cercano a los personajes de varios animes. Fuera de las aparentes ventanas se estaba formando la escena de un vasto campo abierto. Onebe. Dijo sabiendo que su tono llamaría la atención de su hermana. El rostro de Serafal cambió a uno de preocupación, y se alejó un paso de su reina mientras su poder los rodeaba, permitiéndoles un momento de privacidad. Sotan, dijo el Mao, lamento mucho la broma de la luna de miel. De verdad, lo estoy. No, negó con la cabeza y respiró hondo. Es tu trabajo como mi hermana mayor. La más leve sonrisa tocó su rostro. Quizás fue lo más lejos que llegaría a decir que, a su manera, amaba las bromas de su hermana. Fue reconfortante, era una parte natural de su vida. Quiero hacerte una pregunta, personal y que no tienes que responder si no te sientes cómodo. Su hermana asintió y ni siquiera hizo una broma. Cuando te convertiste en un superdiablo, ¿en ese momento hubo algo que te ayudó a hacer una conexión con ese poder? Tan. Su voz era tan suave. Fuera del espacio, varias formaciones de roca, vastos lagos de agua, árboles que rodean desde el suelo hasta los bosques. Ninguno de los combatientes había aparecido todavía. Cuando estaba en ese punto, solo, de pie contra la última criatura viviente que había estado al lado del primer Mao, pensé que iba a morir. Sabía que Circe triunfaría al final, con los únicos que podrían haberlo desafiado. Los otros tres compañeros de Lucifer, muertos a manos del otro, el viejo Leviatán no podía igualarlo. Él lo sabía, y también sabía que Circe se preocupaba por mí. No sabía ni le importaba qué tipo de cuidado era, simplemente que era una debilidad. Serafal se estremeció.
Me necesitaba con vida y cuando se hizo evidente que iba a luchar hasta la última gota de sangre en lugar de rendirme, intentó un tacto diferente. Te amenazó, aún no habías nacido, pero la madre estaba claramente embarazada. Su hermana asintió. Además, todos sabíamos que iba a ser una niña y eso se había extendido. Algo oscuro le tocó los ojos. Cuando te amenazó, la única cosa en el mundo que me dio esperanza para el futuro, mi hermanita, mi familia, simplemente rompí. No había pensamientos nobles sobre la raza del diablo, ni pensamientos sobre los camaradas que había ganado o perdido. No hubo guerra, no hubo victoria. Nada de eso existía dentro de mí en ese momento. Todo lo que era, existía para ti, todos mis pensamientos sobre el hecho de que incluso si estuviera sobre mi cadáver, tendrías un el futuro. Todavía recuerdo el sentimiento, la rabia capaz de tragarse el mundo, la locura empujando los límites de mi mente destrozada, el anillo de nuestra madre en mi dedo y el pensamiento de ti y en lo que te convertirías. Una pequeña sonrisa de autodesprecio asomó a sus labios. Y, Sona no tenía palabras, ninguna habría sido suficiente, ninguna podría haber sido. Pensar que alguien como esta mujer antes que ella había hecho tanto. Se había convertido en un Mahou, tenía una posición de poder, una nobleza fuerte y todo había comenzado debido a su amor por una hermana que aún no había nacido. Una chica a la que no podría haber conocido, la palabra humillación le faltaba tanto que parecía sin sentido a cómo se sentía en ese momento. Hizo lo único que pudo haber hecho al abrazar a esta mujer a la que llamaba hermana. Serafal le devolvió el abrazo. Te amo, Sotan. Yo también te amo, One-chan. Oh, se estremeció el Mahou, llámame así de nuevo, me hace quererte a la manera Yuri Yuri. La broma hizo lo que se pretendía, el estado de ánimo se hizo añicos bajo el peso de la vergüenza, el pánico, el conocimiento de que, si bien era una broma, también era cierto. Ese hilo de pensamiento no necesitaba ser seguido en este momento. Gracias por todo. Con una última sonrisa su hermana le dio una palmadita en la cabeza y otra en el trasero que la hizo saltar. Es hora de concentrarse, Sotan, nuestro novio está despierto. XXX. La sensación de magia se desvaneció, su sentido espiritual desapareció incluso antes de que sus ojos se abrieran, fijándose en la única otra alma en este lugar. Se habían acercado y cuando cada uno abrió los ojos vieron a su oponente a través de un campo de trigo que se doblaba en la estela de un viento constante. Extendiendo su mano, la forma sellada de Sangetsu comenzó a tomar forma. Al mismo tiempo, Corvus adquirió el color del acero, su piel, su ropa e incluso sus ojos pasaron de la carne al metal. Empezar. Dijo una voz, el cuerpo de Ichigo se desvaneció solo un rastro de luz azul que indicaba lo que había sucedido, para los que lo observaban se había desvanecido de donde estaba y cuando volvió a ser visible su espada, su ropa y su cuerpo habían cambiado. La transición de sellada a Shikai sucediendo en un abrir y cerrar de ojos. Sangetsu se estrelló contra Corvus y se estrelló contra su cabeza. Getsuga Tensou. Rugió mientras su espada se balanceaba hacia abajo. El campo y el luchador desaparecieron de la vista en un destello de energía azul retorcida. Incluso incapaz de ver al ex Shinigami sintió que su arma se hundía solo unos centímetros y se detenía. A ciegas, se retiró usando Blood Arterie, lo que le permitió su mayor fuerza física. Escuchó un gruñido de dolor y su espada quedó libre, la luz se desvaneció a tiempo para que él viera un golpe en su camino. Se movió para hacerse a un lado, pero fue más lento, mucho más lento de lo que debería haber sido. Sobre el puño había un pequeño orbe negro que latía con poder, e instantáneamente Ichigo conjuró un escudo. Se hizo añicos con el impacto, pero ralentizó el ataque lo suficiente como para que él terminara de dar un paso hacia un lado. Con el lado metálico del hombre abierto, hizo girar a Sangetsu en un amplio swing, solo para que la tierra hiciera erupción entre ellos, una pared de piedra rugosa se interpuso entre ellos. Su Zanpakuto lo atravesó con bastante facilidad, pero su velocidad se había reducido lo suficiente como para que Krobos interpusiera su brazo carnoso frente al golpe. La fuerza hizo que se deslizara unos metros hacia atrás, pero la hoja en sí apenas se hundió más de 1 centímetro en la piel. Esta vez usó Flash Step para retroceder, pero la distancia que recorrió fue absolutamente lamentable. Había tenido la intención de tomar cierta distancia y se encontró a solo 6 metros de distancia. El efecto del orbe parece más débil aquí y ganó un segundo para mirar al hombre. Había tenido la intención de tomar cierta distancia y se encontró a solo 6 metros de distancia. El efecto del orbe parece más débil aquí y ganó un segundo para mirar al hombre. Había tenido la intención de tomar cierta distancia y se encontró a solo 6 metros de distancia.
El efecto del orbe parece más débil aquí y ganó un segundo para mirar al hombre. Tenía una herida, un corte profundo en la cabeza, estaba sangrando, lo que significaba que al menos piel de hierro no significaba cuerpo de hierro. El metal fundido goteó a través del hombre, parte de él entró en la herida de su mano y el costado sellándolo como si por un momento creyó ver un destello verde entre el acero. Pero, ¿por qué había más puntos de metal fundido que donde había golpeado? Dibujando su poder de nuevo envió un torrente de poder crudo que era su Getsuga Tensou, Krobos puso los ojos en blanco y levantó los brazos frente a su hecho en una postura defensiva con los puños y los brazos tocándose. Ichigo vio como la energía de Getsuga Tensou se deslizaba sobre el hombre como agua, sin detonar ni encontrar apoyo en el lugar al que apuntaba. Hizo daño, pero fue daño disperso no en el mismo lugar y gran parte del poder se desperdició. XXX. Zebra se sentó al lado de su esposa y logró mantener su rostro tranquilo, pero cuando habló había asombro en su voz. Eso no es acero. Lady Saras inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Su heavy metal parece acero y eso es porque lo dice en serio, pero eso es adamantita. Su esposa parpadeó. Eso es nuevo. El último de mi familia en hacerlo fue nuestro fundador. Una risa baja surgió del jefe de la casa Sitiri. Bueno, creo que la querida nos ha estado ocultando secretos. De hecho, pero eso no es lo único impresionante. Oh. El chico se las arregló para cortarlo. XXX. La tierra estalló, no bajo sus pies, sino bajo los de Corvos, y él se movió al compás de ella, ganando una velocidad que hubiera sido imposible con ese cuerpo solo. La sensación de peso regresó al cuerpo de Ichigo y no se atrevió a cambiar la arteria gluta vene, ya que se necesitaba mayor fuerza para funcionar en el campo de gravedad incrementado. La espada y el puño chocaron uno contra el otro, 1, 2, 3 veces en rápida sucesión, cada golpe enviando ondas de choque desde ellos, agrietando el suelo y retorciendo la tierra. Ichigo sintió los golpes, y ahora mismo no sabía cuál de ellos tenía la ventaja en pura fuerza bruta. La diferencia de velocidad debería haber sido enorme, pero ese orbe estúpido. Cuando chocaron de nuevo, soltó a Sangetsu, la espada salió disparada y actuó como un buen momento de distracción. Hubo una sensación extraña que recorrió su pierna y pudo sentir que su cuerpo resistía la magia, la malvada pieza dentro de él le otorgaba un poder que no habría poseído. El orbe salió volando como si fuera una bola hacia el bosque donde impactó y atravesó varios árboles. ¿Cómo diablos? Corvos comenzó a decir incluso cuando su otro puño se precipitó hacia el cuerpo aerotransportado de Ichigo. Pero con el peso desaparecido, pateó el aire, volteando el puño dejando que las cadenas de oro de Sangetsu se envolvieran alrededor de su brazo, preparándose para tirar de su espada hacia él. Sus pies tocaron el suelo y se alejó de su oponente, incluso ahora había otro orbe, dos de hecho, formándose sobre las manos del hombre. Ichigo torció su cuerpo, tirando de la cadena con todas sus fuerzas, la hoja invirtió su cuerpo de vuelo y regresó como un cohete. El nuevo Sangetsu tenía una curva interesante cerca de la empuñadura, casi como un protector de manos tosco, cuyo extremo era una punta afilada como una aguja. El hombre miró detrás de él cuando la punta se estrelló contra él, chocando contra su espalda con una onda de choque y por un momento su piel se mantuvo firme. Ichigo, haciendo un último esfuerzo, tiró de las cadenas, su piel se iluminó con líneas azules, rompió la piel y se hundió 5 pulgadas en la espalda del hombre. Esas manos grandes cayeron sobre la cadena como una montaña, pero Ichigo dio una orden mental, Sangetsu y la cadena se desvanecieron en una llamarada de partículas espirituales. Dibujando el Reiryoku que había puesto tan generosamente en el aire que disparó 2 tiros rápidos de poder concentrado con sus habilidades de Kinki. El primero falló un orbe y el otro, impactando el segundo orbe, causó una detonación, derribando a Krobos. ¿Cómo diablos disparaste a la gravedad? Preguntó el hombre incrédulo. En respuesta, disparó media docena de rayos de energía más, pero ninguno falló. Algunos impactaron su piel de metal, pero se disiparon inofensivamente. En el lado positivo, el orbe que explotó parecía haber abollado toda la caja torácica del hombre, aunque incluso ahora se estaba expandiendo hacia afuera. Oh, si lo quieres tanto. Corvos señaló y el orbe disparó a Ichigo como una bala. Sangetsu se reformó y lo derribó. La hoja chocó con ella por un momento hasta que se impulsó a través de su fuerza y la desvió. El resto del pecho del hombre se expandió de nuevo a su forma original, no parecía particularmente herido o sin aliento. Eso es un poco molesto, la gloria de usar la gravedad es que no hay muchas cosas que puedan lidiar con ella directamente. El hombre se encogió de hombros.
Pero supongo que no sería divertido si funcionara en contra de todos. La tierra comenzó a rugir e Ichigo se elevó a los cielos un momento antes de que una tormenta de púas saliera disparada del suelo donde estaba. Luego, al momento siguiente, se lanzaron desde el suelo como misiles balísticos que lo obligaron a esquivar, yendo más allá en el aire. Hubo un fuerte grito cuando Corvus pareció tensarse contra el aire como si levantara un peso increíble. Segundos después, parecía que todo el campo en el que habían estado parados estalló. Desapareciendo, Ichigo usó Flash Step para escapar del área de impacto solo para encontrarse desacelerado repentinamente. Alrededor de él había 24 orbes en una formación de caja, 4 para cada lado, una trampa. Hubo un aullido de puro esfuerzo cuando toda la tierra y las rocas arrojadas hacia el cielo se condensaron en una sola masa. Corvus torció su cuerpo, las manos juntas y se precipitó hacia él como un meteoro. Getsuga Tensou. Ichigo gruñó, girando en su lugar, enviando su inmenso poder en una ola. Se lavó a través de los orbes, detonándolos, luego se estrelló contra la masa de tierra y explotó. Ichigo fue enviado a toda velocidad hacia atrás y se estrelló contra y atravesó un árbol antes de impactar el agua y atravesarlo con un cuchillo para estrellarse contra el lodo del fondo. Por un momento aturdido se quedó ahí antes de que su cuerpo respondiera. Empujándose fuera del barro, salió disparado a través del agua hasta la superficie. Podía sentir a los corvos acercándose con 5 grandes destellos de poder del diablo. Se tomó un momento para estudiarse a sí mismo, bajar su ritmo cardíaco. El maestro le había dicho que fingiera que sus habilidades eran psíquicas. A través de ese método, podría usar sus habilidades como Kinki por sí mismo. También podría cambiar la suya sobre cómo usarlos. Enfocó su sentido espiritual, no, enfocó todos sus sentidos sobrenaturales, diablo, Shinigami y Kinki. No atrajo el poder, dejó que su mente se concentrara en la energía ambiental que tan generosamente había puesto en el ambiente. Allí podía sentir las distorsiones moviéndose a través del aire, cada sentido por sí solo no era suficiente, pero en conjunto, cerró los ojos y levantó un dedo extrayendo poder de sí mismo. Moviendo su mano en un borrón, desató una tormenta de flechas. No era Ishida, quien podría haber derribado los ataques con menos flechas que el número de ataques. Con Ichigo, inexperto como era con el poder de Kinki, tenía que compensar la falta de habilidad con la fuerza bruta. Al igual que los cañones antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial, utilizó la cantidad, sabiendo de dónde venían los ataques y dónde serían, era una simple cuestión de esfuerzo. Su vasto poder espiritual apenas se ve afectado por lo que se siente como una cantidad trivial de poder. Y aunque el 90% de sus ataques fallaron, solo hizo falta uno. Hubo una serie de 6 detonaciones que sacaron trozos de árboles donde explotaron. En general, se sentía bastante bien, eso fue hasta que la tierra frente a él pareció correr como un líquido elevándose en una ola de rocas y árboles. En la cima sonriendo como un loco Corvus montó uno de los árboles más grandes como un tabla de surf cuando la ola mundial se derrumbó. Después del silencioso momento de asombro, Ichigo hizo lo único inteligente, voló hacia arriba y se apartó antes de que la ola colapsara en un choque apocalíptico que sacudió la totalidad del espacio de clasificación. XXX. Vaya, papá ha recorrido un largo camino desde la última vez que peleé con él. Serafal reflexionó. Una docena de metros a su derecha, Sotan estaba muy callada, se veía tranquila y serena como lo hacía la mayor parte del tiempo, aunque sus dedos estaban blancos de agarrar su asiento con tanta fuerza. Cerca de ella, ese peón suyo estaba mirando la vista con lo que Serafal solo podía describir como satisfacción. Estaba tratando de ocultarlo, pero ella era la jefa de la diplomacia por una razón, reprimió la molestia que la atravesaba. El niño lo tenía mal por su hermanita y ella no podía culparlo por eso. Actualmente no se está reprimiendo mucho. Belly-chan estuvo de acuerdo. Ya y él no está usando su estilo normal, todos estos ataques amplios, las singularidades, está quemando su poder a un ritmo rápido. Así que el chico se basa únicamente en imágenes. Serafal miró a Akua, que sonreía como un loco y estaba escribiendo notas junto con 4 miembros de su personal. No lo creo, o al menos no de la misma manera. Vio como su padre tomaba una postura familiar, Ichigo se precipitaba hacia él listo para la espada y su padre estaba más que listo para encontrarse con él. Aquí vamos. Ella susurró. XXX. Puño de la tierra, primera forma, muro. Esas fueron las palabras que escuchó justo antes de que pudiera bajar su espada. Corvus empujó su palma hacia adelante en la espada descendente, y esta vez la hoja ni siquiera le rascó la piel.
Las reverberaciones corrieron a través de Sangetsu y a través de él hasta sus brazos, enviando picos de agonía a través de ellos. Segunda forma, expandir. Su brazo izquierdo se metió en su costado y la tierra estalló empujándolo hacia adelante. El puño brilló y antes de que Ichigo pudiera reaccionar apareció un orbe oscuro. Con solo un latido del corazón para reaccionar, cambió su glut hacia el defensor Bene, cuando el golpe se estrelló contra su pecho y le quitó el aire de los pulmones. Fue catapultado hacia arriba y hacia atrás, apenas comenzó a enderezarse cuando un aluvión de rocas y tonos de tierra se derrumbaron desde arriba y lo hundieron en la tierra, enterrándolo. Cambiando a Bluta la arteria que aumentaba la fuerza, rugió y se abrió camino a través de ella y salió a la luz y listo para un nuevo ataque. Pero no llegó ninguno, su mirada se encontró con Krobos, que se estaba tomando un momento para respirar con dificultad, y una pizca de sudor como acero líquido bajaba por su rostro. Con cautela, sintió su pecho donde el primero se había atascado e hizo una mueca de dolor. Incluso ahora estaba empezando a desvanecerse, un regalo de Sueko que él conocía, pero eso llevaría algún tiempo. Pero atacarlo desde el rango fue inútil con Getsuga Tensou Kinki Arrows, aunque su ataque de rango medio parecía haber funcionado bien. La empuñadura de Sagensu cayó de sus manos mientras giraba las cadenas alrededor de su brazo derecho con un movimiento de muñeca. Era fácil, natural, a pesar de toda la lógica, las cadenas de oro estaban haciendo lo que él quería y no lo estorbaban. Levantándolos en alto, comenzó a hacer girar a Sangetsu en el aire a través de la cadena, tal como lo había hecho Mite la primera vez que pelearon con la tela de su vieja espada. Krobos levantó los brazos, el único orbe de gravedad orbitando su cabeza. La hoja de Sangetsu comenzó a brillar, pero obligó al poder del Monfan a permanecer atrapado dentro del acero. Un Sanpakuto era una creación de pura fuerza espiritual, y eso no parecía mezclarse con la energía del diablo. Movió el arma en un amplio arco, el diablo mayor avanzó lo suficiente como para evitar la hoja mientras estiraba la mano para agarrar la cadena. Ichigo golpeó con el pie el metal tenso y la hoja hizo una curva pronunciada hacia adentro. Eso pareció tomar a su oponente con la guardia baja cuando agarró la cadena de oro justo cuando Sagetsu se estrelló contra su espalda con un gen resonante. El hombre lo soltó cuando la hoja se clavó en su piel de metal e Ichigo se sacudió y se retorció, la cadena de oro cambió de longitud y peso mientras volvía a él. Cobros explotó en movimiento, usando la tierra, impulsándolo hacia adelante en una lluvia de rocas, mientras que Ichigo simplemente repitió derribando a Sangetsu, la cadena se convirtió en la longitud perfecta para golpear los brazos levantados del hombre. Usó Flash Step para aparecer detrás de su oponente, 10 metros atrás y fuera del alcance de efecto de su orbe. Antes de que el hombre pudiera girar completamente, Flash volvió a su posición original. La cadena ahora se envolvió alrededor de la cintura del oponente, y con Blood Artery en llamas, sus propios músculos gritando, tiró con todas sus fuerzas. El diablo mayor fue arrojado de sus pies mientras Ichigo giraba y se elevaba aullando al cielo mientras traía al diablo de metal a la tierra gritando. Getsuga Tensou. La cadena de oro se volvió azul. La detonación fue intensa, pero Ichigo apenas se detuvo a mirarla, sabía el efecto que tendría, o la falta del mismo, y buscó un tacto diferente. Inclinó la cabeza, el cuerno apuntando hacia Krobos y concentrado, el peligroso poder rojo se convirtió en un orbe. El poder hueco era diferente a la fuerza espiritual normal, pero no tenía idea de si haría algo más. Aún así, valió la pena intentarlo y, bueno, ahora sabía con certeza que podía hacer cero, así que fue una victoria. En el momento en que vio que la sombra del hombre se movía para ponerse de pie, dejó ir el ataque, una viga titánica del ancho de un automóvil se abrió paso a través del suelo, chocando contra el hombre y pasando a su lado. El agua se vaporizó en vapor. Los árboles desaparecieron y cuando chocó con una montaña en la parte trasera, una porción de buen tamaño dejó de existir. Ichigo miró a través del suelo vidriado y el vapor, Corvus había retrocedido unos 6 metros, nada más. Su piel era ahora de un verde deslustrado, el metal fundido corría como cera por su cuerpo. Maldito chico, eso fue excelente. La llamada llegó de buen humor cuando el diablo mayor se tomó un momento para enderezar la espalda con un audible chirrido de metal. XXX. Adamantita, ordenada. Sona escuchó a su hermana decir. Era solo una ventaja más por parte de su papá, apenas podía creer lo que había visto. Quizás era porque había crecido en paz, pero nunca había habido un momento en su memoria en que lo hubiera visto hacer todo lo posible. Realmente se dio cuenta de lo poderoso que era en realidad, y a juzgar por la expresión de su madre, ella no fue la única sorprendida.
Pero todo lo que hizo fue enojarla. Esto no debería estar pasando. Lo que vio ante ella no podía ser correcto. Su padre peleando porque pensaba que ella era demasiado estúpida para tomar su propia decisión, tratando de aplastar el orgullo que su novio tan claramente tenía. ¿Por qué sus palabras no fueron suficientes? ¿Sus palabras, hechos y actos no fueron suficientes? Tenía su propia nobleza, dirigía una escuela, era rey, era una heredera y se esforzaba más que nadie para asegurarse de estar lista y capaz de hacer eso. Y lo peor fue toda esa charla sobre ser una super diablo, tener ese poder dentro de ella y no poder alcanzarlo. Con ese poder, ella podría poner su pie en el suelo y tendrían que escuchar, él no tendría otra opción. Había una docena de formas en las que podría haber evitado que esta situación sucediera si solo hubiera estado en un terreno parejo con sus padres. Pero ese poder no vendría a ella, quería libertad como Rías, pero no llegó, quería proteger a los que la rodeaban, pero no llegó, amaba a su hermana con todo su corazón, pero el poder no llegó. Todas esas cosas nobles, esas cosas justas que podrían conectarla con su poder, ¿por qué no funcionaron? ¿Qué era lo que podía conectarla con algo así? ¿Era el deseo egoísta de poder? ¿Era algo más oscuro? ¿Querría siquiera el poder si la hiciera recurrir a las partes de sí misma que quería reprimir? Los pensamientos giraban en su mente como hojas de afeitar y no podía encontrarle sentido a nada. ¿Qué tenía ella? ¿Qué podía hacer? Cerró los ojos, luchando con cada gramo de fortaleza mental que tenía para pensar en algo, cualquier cosa para ayudar. Pero no había nada, no se conocía lo suficiente a sí misma o no quería saber. Ella, algo cálido envuelto alrededor de sus brazos, fuerte por el esfuerzo y la práctica. Abrió los ojos para darse cuenta de que su torre la estaba abrazando. Brazos envueltos alrededor de su cuello, su cabeza hacia atrás contra su pecho. Inclinó la cabeza hacia atrás para mirar a Yura. Está bien, Sona. Dijo ella con calma. Las palabras deben haber sorprendido a todos, su nobleza podría ser perdonada al pensar que su nombre podría ser Kaichou. No sé lo que piensas y no me importa. No puedes hacer esa expresión de dolor y no esperar que yo actúe. Su voz era directa, sencilla, honesta. Sea lo que sea, no es cierto y si lo es, lo golpearé hasta que no lo sea. Sona se estremeció ante las palabras. Tú y yo tenemos un vínculo ahora, uno más grande que el que teníamos antes, sentimientos que son nuevos y algunos viejos. La torre sonrió un poco. Puedo leerte ahora, sabes, mucho mejor de lo que nunca he podido, te conozco mejor ahora. Así que puedo decir con absoluta certeza, tú, mi Kaichou, eres el más trabajador, asombroso, amable, y mujer decidida que conozco. Tu sueño es cambiar todo por los demonios que vendrán después de nosotros. Ella se rió y fue un sonido encantador. La pantalla aún se mantenía fija en los dos luchadores, ninguno se había movido todavía. Tsubaki se rió entre dientes a su lado. Podría haberte dicho eso, pero Dios mío, no sabía lo fuerte que era para nosotros estar en una relación, eso es fascinante. Sona repasó las palabras su torre, no Yura su hermana, compañera de amor. No sabía cómo llamarla ahora mismo, había dicho. Calentaron su núcleo, calmaron su mente, aliviaron su culpa, eran la palabra perfecta para ella, lo sabía. Cambio. Dijo en voz alta. Dijiste cambio. Tsubasa asintió. Cambio. Sus ojos se agrandaron. Eso es todo. Ella cambió, quería mejorar las cosas para todos, quería libertad, quería mantenerlos a salvo, quería amar a quien amaba y para hacer eso requeriría un cambio. El cambio era lo que había estado preparando para toda su vida, cambiarse a sí misma, cambiar el inframundo, cambiar el sistema de nobleza, cambiar y más cambio. Y fue así, como accionar un interruptor, como hacer una tarea sobre la memoria muscular, como respirar sin pensar. Poder, tanto poder, se hinchó en su núcleo, era como agua fría burbujeando desde las profundidades del océano más grande. Se levantó, se estrelló y se tragó su propio e insignificante poder llevándolo a su conjunto más grande. Intentó sacársela, pero su mente reaccionó, sus años de práctica, ejercicios, sangre, sudor y lágrimas que habían forjado su incomparable habilidad para controlar su poder reaccionaron con precisión. Se agarró a la ola, la montó y le dolió mucho. Ella lo dirigió hacia atrás, su mente empujada a sus límites a medida que aumentaba el poder. Sintió una sensación de ardor en su abdomen, como fuego caliente por el más breve de los momentos, luego algo más la penetró. Su voluntad se expandió 10 veces y se ató el nuevo poder a sí misma, forzándolo bajo su control para dirigirlo y usarlo como quisiera.
Se utilizaron todas las técnicas, las estrategias de enfoque, las ecuaciones, todos los métodos que había aprendido para controlar su poder diabólico. Piezas tomadas de cada uno, mientras forjaba un nuevo método para equilibrar el poder con el control que quería. El dolor la azotó de nuevo, pero aún más luz pareció llenarla. Vagamente pensó que podía distinguir una cúpula naranja que la envolvía. La luz que trajo lo hizo aún más fácil, el dolor se alejó tanto de la luz como de su voluntad, su abdomen ardía como un fuego y ponía aún más poder en su voluntad. Sus oídos estallaron, su cuerpo sufrió espasmos por sí solo y en su mente pensó que escuchó un rugido, algo vasto y antiguo, una voz como mil sirenas de niebla y eso, parecía feliz, alegre incluso. Sus ojos se abrieron de golpe y respiró jadeante. Estaba cubierta por una fina capa de agua que se desprendía de su cuerpo. Tsubasa todavía estaba agarrada al cuello, el poder curativo de Inoue-san desterró el resto del dolor en su cuerpo. Su hermana estaba al otro lado, luciendo frenética, incluso presa del pánico. Estoy bien. Ella jadeó, sorprendida por el esfuerzo que le había costado. La cúpula cayó y Tsubasa la soltó justo a tiempo antes de que Suone-sama la levantara en sus brazos. Tan tan. La exasperación mezclada con el miedo era palpable, sus madres estaban a su lado en ese momento, ambas luciendo conmocionadas. ¿Y por qué no? Podía sentirlo tanto como ellos, su poder acababa de superar al de sus madres, incluso al de su padre, había dado un paso realmente más allá de ellos. Ella acababa de unirse a un club con solo 3 miembros y Rias aún no podía controlar su poder, eso sería algo en lo que podría frotarse la nariz, solo una pista. Pantalla. Ella dijo. La gente se separó, parecía que estaban peleando una vez más, Ichigo mantenía la distancia usando su espada como mayal y su padre no podía seguir el ritmo. Era demasiado lento y cada vez que alejaba el orbe de su cuerpo, Ichigo lo destruía. Si se mantiene, sería un final lento pero inevitable. Pero Corvus sonreía y era una sonrisa que conocía bien, pero no podía imaginar qué más trucos podría tener su padre bajo la manga. Pero en este momento eso no importaba, solo podía confiar en su novio y después de eso, iba a poner su pie en el suelo y ese hombre al que llamaba padre iba a escuchar contra el infierno o probablemente el agua alta. XXX. Crobos se estaba desacelerando, con 3 nuevos cortes para agregar a lo que tenía antes, mientras que Ichigo casi se recuperó de su daño anterior. El rango de Sangetsu le permitió atacar desde cualquier rango y su velocidad le permitió esquivar los ataques terrestres a distancia. Su resistencia impulsada por su vasto poder espiritual evitando que se cansara. La parte más peligrosa de su oponente era el hecho de que de cerca era un monstruo. Todo esto lo estaba haciendo mientras se limitaba a su nivel de poder Shikai, había una alegría en eso, un sentimiento de logro. Estaba mejorando con cada segundo de la pelea, este estilo de mayal se hacía más fácil e intuitivo. Lo único que lo tenía preocupado era la sonrisa que nunca había abandonado el rostro de su oponente. Él preparó a Sangetsu para otro ataque, la hoja zumbaba en el aire sobre su cabeza. Crobos lo miró y luego le dio un saludo de 2 dedos y la tierra se lo tragó. Simplemente se hundió en la tierra como si fuera agua, instantáneamente estaba en el aire a unos 30 metros sobre el suelo por si acaso. Pasó un segundo, luego 2, luego 5, luego 30, se estaba recuperando de alguna manera. Fue entonces cuando la tierra comenzó a agitarse, aparecieron grietas en todas direcciones desde el lugar donde Crobos había desaparecido. Fue entonces cuando sintió una enorme llamarada de poder diabólico, y el suelo se rasgó en 2 direcciones dejando una grieta en la tierra en la que el lago comenzó a verterse. Lentamente sintió que Crobos se levantaba y lo que emergía del agua eran Crobos, pero estaba completamente negro, casi vacío, un aura púrpura parpadeaba peligrosamente a su alrededor. Pero cuando sonrió, sus dientes eran del mismo color gris acero que antes. Bueno chico, ¿qué te parece? Se levantó a la altura de Ichigo con los brazos extendidos. Obtuve la idea de nuestro Mao Lucifer. Nosotros, como clan, hemos podido introducir metal en nuestra piel, pero nadie ha intentado absorber nuestro poder sobre la gravedad. Sin embargo, una vez que vi lo que hizo el Mao, supe que había un camino. Espero que estés listo, muchacho, he querido mostrarte las otras formas que perfeccioné, como esta, respiró hondo, puño de piedra, forma 4. Hubo una sensación, el poder alrededor del hombre se desató y en el espacio de un latido del corazón, Ichigo, que había estado a 15 metros de distancia, se encontró frente al hombre. La gran velocidad a la que había sido atraído por la fuerza gravitacional que excedía sus reflejos cuando lo pusieron dentro del rango. Diamante bajo presión.
El brazo doblado se disparó hacia adelante, los dedos se extendieron como una lanza directamente a su estómago. Hierro, Bloodbane, los músculos de la dureza de la roca, todas las formas de hacerlo más duro y el ataque aún perforaba su piel unos buenos 5 centímetros y luego se estaba disparando hacia atrás del poder puro detrás del golpe. El aire alrededor de Krobos pareció oscurecerse y doblarse, luego el hombre se movió. Moviéndose mucho, mucho más rápido que antes. Puño de piedra, forma 3, piedras cayendo. Fue lo único que tuvo tiempo de escuchar ya que su oponente estaba encima de él, ambos cuerpos paralelos, y media docena de golpes impactaron su pecho todos al mismo tiempo, esta vez sintió crujir las costillas y cambió su trayectoria. Puño de piedra, forma 5, el hombre estaba detrás de él, superando la velocidad de su cuerpo cayendo al suelo, y dos puños se dispararon al mismo golpe a lo largo de su columna. Mountain Crash. El latido del corazón antes de que impactaran a Ichigo manifestó su escudo y esta vez no hubo grietas. Lo enviaron volando de regreso desde donde lo habían golpeado, pero cuando Krobos levantó una mano y esa neblina apareció en el aire, lo tiraron hacia abajo. Esta vez preparó sus ojos se ajustaron un poco. Puño de piedra, forma 2, expande. Ichigo puso su espada frente a él como un escudo. Sintió la vibración del golpe a través del acero y en toda la parte superior de su cuerpo, pero luchó contra él, encontrando sus pies. Esta vez fue capaz de reaccionar de verdad cuando la gravedad lo atrajo hacia su oponente. Golpeó primero, evitando que Krobos usara sus técnicas de puño. Cortando con Sangetsu en una ráfaga de golpes que Krobos igualó y superó sus golpes, la masa pura detrás de los golpes del hombre increíble. Ichigoas retrocedió unos metros por un cambio repentino en la gravedad. Puño de piedra, forma 6, choque tectónico. Dos puños salieron disparados desde diferentes ángulos, bloquear uno era dejarse abierto al otro. Sin embargo, esquivarlos no era una opción, ya que podía ser retirado a voluntad. Getsuga Tensou. Fue su respuesta, recibiendo ambos golpes en su cuerpo, sintiendo el dolor dispararse y ser enviado volando. Sin embargo, escuchó algo diferente que aún no había escuchado, un grito de dolor de su oponente. Enderezando, miró, pero no vio ningún daño en el vacío en el que Krobos parecía estar vestido, pero uno de sus brazos estaba sobre su pecho en un instintivo gesto protector. Su ataque lo había lastimado, había hecho daño, pero lo que era diferente, la energía no se le había escapado como antes. Quizás le atraía la gravedad, pero eso no tenía sentido, era pura energía. O era, bueno, ya no era metal, ¿podría haber sido eso? ¿Había metal que dispersar a la energía de esa manera? No lo sabía, pero no le sorprendería si ese fuera el caso. Levantó la mano y desató un torrente de rayos dirigidos al hombre, las flechas de Kinki impactadas con pequeñas explosiones lo hicieron retroceder un paso. Entonces el aire se nubló y volvió a estar a su lado, esta vez Krobos lo había acercado tanto que el tamaño de Sangetsu funcionó en contra de su portador. Ichigo fue impactado por el ataque Falling Stones, bloqueando a dos con el acero de su espada, esquivando uno, aunque tomó toda su fuerza para moverse. Puño de piedra, forma 7, diamante a través de roca. Lo que cayó fue un ataque de mano con un cuchillo por encima de la cabeza que golpeó con el peso de una montaña. Debe haberle hecho algo a su puño también, ya que Ichigo lo bloqueó con el borde de Sangetsu y no pareció dejar una marca. Ichigo, sin embargo, no estaba tan bien. Sus brazos casi cedieron, tal fue el golpe. La tierra debajo de él se agrietó cuando se hundió en ella. La masa solo aumentaba con el peso de la gravedad, en general, fue superado por la forma en que era. 0. Grunó. El rayo rojo impactó a Krobos y por una vez fue enviado a volar, la energía detonó en una esfera de destrucción, desvaneciéndose para revelar a Krobos. El hombre de nuevo no parecía tener ninguna herida, pero estaba temblando un poco, su respiración era entrecortada. ¿A cuántos de esos puedes disparar? Las palabras eran una broma y estaban destinadas a ganar tiempo. Pero eso estaba bien, era su turno de transformación. ¿Vas a pelear conmigo por eso? Le preguntó a Suoyou. No. Fue la respuesta de Suoyou. Eso se sentía extraño, pero no iba a parecer un caballo de regalo en la boca. Mirando a su oponente, se reconoció a sí mismo que en este momento no podía vencerlo en Shikai. Y si bien fue una pena, solo mostró lo lejos que tenía que llegar. Esta pelea había sido increíble, se había soltado, había sido igualado y superado, obligado a adaptarse, a aprender, a crecer. Pero al final, esta no era una pelea que estuviera dispuesto a perder. Las palabras que le había dicho a Sona resonaban en su cabeza, te amo, se lo había dicho y lo decía en serio con todas las responsabilidades que eso implicaba.
Miró al hombre encima de él y agarró a Sangetsu con ambas manos. ¿Listo? Preguntó en voz alta. La respuesta de su Sanpakuto fue un asentimiento y una amonestación. Te prestaré alguna fuerza. Si confías en mí no dejaré que llueva en este mundo. Confía en mí. Nunca lucharás solo. Gracias, socio. Hizo una pausa por un momento. Ambos, vamos a derribarlo. ¿De quién estás hablando también? No recuerdo haberme golpeado la cabeza. Preguntó Corvus. Su respuesta fue quizás la más elegante de todo su repertorio de respuestas. Bankai.